Y me parece que esa oración y testimonio que acabamos de hacer, las palabras del pastor Iván, perfectamente nos introducen con nuestro mensaje en la palabra de Dios en esta mañana, mensaje que es bajo el tema fidelidad a Dios, no importa el costo. Decía el pastor Iván, su madre, cuando ellos llevaban ese camino desordenado de vida, cuando llegaban a cualquier hora, él a un horario, su hermano al otro, pero se encontraban con el cuadro de una persona pagando el costo y pagando el precio y la altísima factura de que sus hijos llegaran al Señor. Y sabe, fidelidad es importante. Las cosas buenas tienen un costo y hay bendiciones que vienen de manera fácil a nuestras vidas, pero hay otras que requieren cierto grado de fidelidad de nuestra parte, y nuestro tema esta mañana, amados hermanos, tiene que ver con eso: fidelidad a Dios, no importa el costo. Y quiero destacar esto último: no importa el costo, porque en los días que nos toca a nosotros vivir, no es fácil ser fiel a Dios, porque hay tantas presiones sobre nosotros los creyentes. El sistema, la cultura planetaria presiona para que renunciemos nosotros a la fidelidad, y no tanto para que nos apartemos del todo de Dios, pero sí con la intención de que nosotros vivamos con un pie en Cristo y el otro en infidelidad a Dios. Así es que este es un tema vigente ahora en el siglo XXI, fidelidad de Dios a Dios, no importa el costo. ¿Qué tal si lo decimos todos? Fidelidad a Dios, no importa el costo. Y cuando hablamos de un costo alto que involucra incluso la posibilidad de perder la vida, una de las primeras imágenes que viene a mi mente y corazón son aquellos 3 muchachos que fueron sometidos aún a riesgo de perder su vida, tener que someterse a algo que el sistema pedía, pero que ellos en su conocimiento de Dios sabían no podían ofrecer. Leamos en el libro de Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18, los muchachos se llaman Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y están en una situación crítica, en verdad. Pues dice el texto que Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor. Noten que se están enfrentando al poder más alto en ese imperio de Babilonia. Y noten lo que dijeron: no necesitamos darte respuesta acerca de este asunto, así debiéramos ser todos. Hay cosas que no ameritan ni siquiera una respuesta, porque ya anticipamos un no a cosas que nos pueda pedir que en el trabajo, el sistema, el gobierno, la cultura, hay cosas que para nosotros no son negociables, ni siquiera es para conversarlo. ¿Cuántas cosas se hacen en los países? Cómo la cultura mundial ha cambiado, una nueva moralidad o un nuevo concepto de familia, un nuevo concepto de matrimonio, un nuevo concepto de cómo los hijos los vamos a criar, y que en el camino ellos decidan qué identidad, qué género tienen. Vivimos en otro mundo de cuando yo era un niño. Y hay cosas en las cuales debemos nosotros apropiar esto que los chicos estos están diciendo. No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Verso 17: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18: pero si no lo hace, noten ahí, dispuestos a pagar el precio. La mayoría de los cristianos en lo que están concentrados es en la fidelidad de Dios para con ellos. Que Dios sea fiel en mis asuntos, que Dios sea fiel en mi trabajo, que Dios sea fiel en el proceso mío de familia, proyecto de vida, finanzas, por donde quiera que yo vaya, que me encuentre la fidelidad de Dios. Pero noten que aquí se está
observando la fidelidad desde el otro ángulo, la fidelidad nuestra. Y ellos están diciendo, pero si Dios no lo hace, para mí es el nivel más alto de la fe y de la fidelidad. Porque cuántos, si Dios no los libra, si Dios no los bendice, si Dios no los prospera, si Dios no los sana, se dan la vuelta y se largan, asumiendo que el evangelio les falló, que Dios les falló. Pero noten el nivel de fidelidad de estos muchachos. Nos dejan rebasados por mucho. Dice, pero si no lo hace. Pero si no lo hace. O sea que ellos ya no están en el nivel de trueque. Señor, dame y te daré. Ya no es un trueque para ellos caminar con Dios. Ya no es solo estar como receptores de promesas, de bendiciones. Ellos están al punto que aceptan ser el asado de ese rey en ese horno ardiente. Y si Dios no los libra, tampoco les importa. Dice, pero si Dios no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. ¿Saben qué es eso? Fidelidad a Dios, no importa el costo. No importa el costo. No se precisa ser esos muchachos en Babilonia para tener esta experiencia de ser confrontados por el sistema, por la cultura. Y lo peor que podemos hacer es tornarnos creyentes e iglesias tímidos que se acomodan, creyentes en su centro de trabajo que para no ser despedidos están dispuestos a acompañar actos de corrupción o aceptar imposiciones de cosas que se legislan, que están en contra de la palabra de Dios. Nosotros vamos a tener que ir decidiendo hasta qué punto nosotros vamos a mostrar fidelidad a Dios. ¿Sabe? Me voy a adelantar en este minuto a algo que ya Dios me confirmó para el próximo año, la declaración profética para el año siguiente. Este año 2022 fue declarado proféticamente para nuestras iglesias alrededor del mundo como año de gracia y favor. El próximo año, si Dios nos presta vida y Cristo no ha retornado, vamos a llamarle año de doble fidelidad. Pero aguarden, no comiencen a capitalizar esto en la manera que yo asumo lo estarán haciendo. Que Dios nos dé al doble, que sea doble la fidelidad de Él para nuestras vidas. No, la declaración tiene que ver con a la fidelidad de Dios le vamos a sumar la nuestra. Doble fidelidad. Dios será fiel con su pueblo y su pueblo será fiel con Dios también. Va a haber un momento que ya sea a manera individual o en forma colectiva, vamos a tener que pararnos firmes como estos muchachos y mostrar una fidelidad no importando el costo. Ahora la gran pregunta, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo ser fiel a Dios, hermano, hermana, a cualquier costo? ¿Cómo podemos lograr ese nivel de fidelidad? Pues bien, primera respuesta, y son como determinaciones que uno debe ir tomando. ¿Cómo ser fiel a Dios a cualquier costo? Número uno, nunca pongas nada, ni a nadie, por sobre Dios y por sobre su voluntad. Nada ni nadie. Nada ni nadie. Y saben, no necesariamente tenemos que poner solo como ejemplo entrar en choques con el sistema o con la cultura. Hay quienes pusieron en sus sentimientos y en su corazón a alguien antes que a Dios. Y por eso les tocó llorar y les tocó sufrir y recoger pedazos de sus sueños. ¿Por qué? Porque permitieron o se permitieron subir a su vida
a su historia a una persona que nunca debió estar ahí y le entregaron su corazón. ¿A cuántos les dijeron, piénsalo bien? Piénsalo bien. ¿Cuántos desoyeron un consejo, una palabra, solo por el ímpetu de sus emociones, solo por el entusiasmo? Algunas de nuestras malas decisiones, amados hermanos, fueron producto de un entusiasmo superlativo, demasiado entusiasmo y muy poco oído a la dirección de Dios. O sea que esto puede suceder en distintos ámbitos, pero la decisión debe ser nunca, digan nunca, nunca poner nada ni a nadie por sobre Dios y su voluntad. Y ahora, dejando a los 3 jóvenes allá en Babilonia, pasemos a la época de los apóstoles. Veamos en el libro de Hechos, capítulo 4, versos 19 y 20. Es Pedro y Juan los que están protagonizando esto tan extraordinario. Dice así: entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron, lean para mí esa frase. ¿Cuál es la frase? ¿Sabe qué requiere eso? Discernimiento para saber lo que es justo delante de Dios, conocimiento de Dios y de su palabra. Hay creyentes que todavía no saben juzgar lo que es correcto delante de Dios, lo que es justo delante de Dios. Lo justo delante de Dios vale más que el dinero, vale más que las posiciones, vale más que el éxito, vale más que la fama. Mire lo que nos están diciendo: juzgad si es justo delante de Dios, obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Wow, wow. Esto es importante en una época donde algunos están postergando sus convicciones cristianas. Solo por el tema de lo ideológico y lo político, desde el 2009 hasta las fechas, y hablo del 2009 porque fue cuando se fraccionó la situación de nuestro país. Desde el 2009 en adelante he visto a creyentes que han puesto lo ideológico político por encima de su convicción cristiana y de la palabra de Dios. ¿Sabe? A partir de esas fechas, nosotros perdimos ancianos que había en esta iglesia, porque prefirieron entrar en la lucha. Y no estoy diciendo que desconozcamos las luchas de nuestra patria, por supuesto que no. Es irresponsable hacer caso omiso de lo que pasa en nuestra patria. Pero digo que debe estar claro qué va primero y quién va primero. Primero debe estar la palabra de Dios por sobre cualquier otra cosa, y nosotros debemos de estar claros con esto. ¿Sabe? En este país están los que defienden la Constitución y los que quieren un cambio en la Constitución. Pero yo me permito recordarles a ustedes que son parte del reino de Dios, que tienen doble nacionalidad. Ustedes son ciudadanos de este país, pero son ciudadanos del reino de Dios, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Pues a ustedes debo recordarles que nosotros ya tenemos una carta magna. Es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esa es la ley para usted. Me decían estas damas aquí sentadas, en primer lugar una de ellas: pastor, a mí eso no me gusta, que ya nadie anda Biblia. Y tiene razón. Y lo peor, dice, es que no solo es que lo andan en el dispositivo, algunos no están leyendo los textos, están viendo los correos, están viendo el WhatsApp, y el pastor cree que están leyendo el texto bíblico que él está citando. Ellos están en otra cosa, dice. Mire a una señora ordenando la comida, dice, mientras estaba la prédica. ¿Sabe? Tiene razón en muchos sentidos.
Y hay algo de diagnóstico que se puede hacer al fondo. Gente que usa la Biblia solo como un analgésico cuando se siente mal. Voy a decir lo que he dicho 1000 veces desde mi cátedra. La Biblia no es un libro devocional. Muchos leen la Biblia solo para sentirse bien este día o para sentirse bien la semana que inicia. La Biblia no es un libro devocional. La Biblia es un libro legislativo. Es la carta magna de Dios. En la antigüedad le llamaban simplemente la ley de Dios. Y sabe, nosotros debemos ya de ir cambiando nuestra forma de apreciar y valorar la Biblia. No es para animarnos, no es un analgésico, no es una inyección. La palabra de Dios es lo que debe dirigir nuestras vidas para hacer negocios, para criar hijos, para tratar bien a una esposa, para ser ciudadanos, creyentes, discípulos de Cristo. La palabra de Dios es nuestra norma de vida. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Número 2, cómo ser fieles a Dios a cualquier costo. Debemos preferir quedar mal con cualquiera menos con Dios. Quedar mal con cualquiera menos con Dios. Menos con Dios. Dice el libro de Hechos capítulo 4 versos 19 y 20 y seguimos, Hechos capítulo 5 verso 29 y seguimos con Pedro y los apóstoles. Dice así: mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios. ¿Cuál es la palabra? Antes. A Dios antes que a los hombres. A Dios antes que a los hombres. Si Dios te dice que no mientas y estás haciendo un negocio y tú para palanquear el negocio le echas una mentira por ahí al cliente, ¿sabes qué? Estás postergando a Dios ahí. Estás postergando a Dios. Tú debes preferir quedar mal con cualquiera, menos con Dios. Nosotros vivimos por y para Dios. Él es el que nos sustenta. Él es el que pone aliento en nuestro espíritu, el que da fuerza a nuestro cuerpo, el que pone alimento en nuestra mesa. Y lo menos que podemos hacer es decidir que vamos a ser fieles a Dios primero. A Dios primero. Puede ser que haya alguien allí que te trata con injusticia. Puede estar en tu trabajo, puede estar incluso entre los miembros de tu familia. Alguien que te trata injustamente. Y tú tienes bronca en tu corazón con esta persona, y te voy a decir lo que oía yo decir a mi pastor ante aquellas damas, por ejemplo, que estaban casadas con un hombre malo, perverso, totalmente alejado de la fe, un déspota en la casa. Y le decía a mi pastor a esas mujeres creyentes: ¿sabes qué? Deja de pensar en este hombre, piensa en Dios, y te doy un encargo: trata bien a ese hombre que no lo merece. Hazlo para honrar a Dios en tu vida. Hazlo para glorificar el nombre de Dios en tu vida. Hazlo como una ofrenda a Dios en tu vida. Y sabe, eso es ponerlo de Dios primero. Ponerlo de Dios por encima de tu sentido de justicia. Tu sentido de justicia dice que ¿y por qué vas a hacer eso? Que no lo merece ni esa persona ni la situación. Pero es lo que estamos diciendo. Los apóstoles exclamaron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Tú no vives para tu jefe, tú no vives para la empresa, tú no vives para el banco, tú no vives para el gobierno. Tú vives para Dios. Tú vives para Dios. Ese es el llamado tuyo, vivir para Dios. Lo que haces, tus decisiones, tus actuaciones, tus actitudes, vivir para Dios. Pregunto con toda solemnidad: ¿cuántos en esta mañana solemnemente en su corazón dicen: yo quiero vivir para Dios? Yo quiero vivir para Dios, hacer negocios para Dios, desarrollar un proyecto de vida para Dios, tomar decisiones para Dios, mis actitudes pensando en Dios. Y finalmente, amados hermanos, ¿de qué otra manera ser fieles a Dios a cualquier costo?
debes aceptar afrentas como un privilegio de tu fe. Aceptar afrentas como un privilegio de tu fe. Hace algunas semanas, una persona me estuvo comentando de algo que yo había leído, un escrito evidentemente malintencionado que abarcaba a la persona del obispo Alberto, incluyéndome a mí, que yo pues en temas de política y de gobierno no tengo ninguna clase de comunión con eso, porque yo soy apolítico por determinación férrea de mi parte. A mí no me convoca nadie en temas de política. Pero, perdón, aguánteme, no quiero los aplausos, es otra cosa lo que le quiero comunicar. Entonces me está comentando ese escrito, yo también lo leí y me sentí mal. Tanto las cosas que se decían en contra del pastor Solórzano, incluyéndome a mí, yo dije, pero hombre, esto sí que son ociosos meterse conmigo si yo soy un hombre de iglesia. Pero me sentí lastimado y pasaban los días y yo me sentía lastimado por aquel comentario y aquella cosa. Y se quitó el malestar cuando le dije, Señor, tomaré con gozo la afrenta, porque son enemigos del Evangelio. Y como los que estamos aquí somos nosotros hoy día, pues va a ser contra nosotros todos los ataques. Señor, te doy gracias. Y lo tomo como un privilegio, así es que barran y trapeen, sigan, pero Dios está en medio de su pueblo. Dios está en medio de su pueblo. Hechos capítulo 5 versos 40 al 41, nuestra última escritura. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Y ellos, ¿qué? ¿Se fueron a esconder? ¿Se fueron a lloriquear a un rincón? Dice, no. Ellos partieron de delante del concilio. Lean conmigo el resto del texto. Ahora lo leen conmigo, gozosos de que fueran tenidos por dignos de padecer afrenta en el nombre de Jesús. Bendito Dios. ¿Cuántos quieren crecer en fidelidad a Dios? No solo que Dios sea fiel con nosotros, nosotros ser fieles a Dios. Les invito a ponerse en pie. Padre, ayúdanos en esta mañana a discernir nuevas áreas para crecer en fidelidad. Hermano y hermana, piensa por unos instantes. ¿Cuál es esa área de tu vida donde la fidelidad a Dios te está costando más? ¿Tiene que ver con algo tan íntimo como es tu sexualidad? ¿Te falta fidelidad a Dios en tu sexualidad? ¿En la administración de tu sexualidad? ¿Se trata de asuntos de dinero? ¿No eres muy fiel a Dios cuando se trata de dinero? Se trata de tus amistades, que cuando estás con ciertas amistades cambias, ya no eres el mismo de la iglesia. Evades preguntas acerca de la vida cristiana. Alguien te dice, ¿vas a la iglesia? Y tú dices, no, solo es que voy de vez en cuando. ¿En qué áreas de tu persona necesitas crecer en fidelidad a Dios? Saben, no es malo reconocer dónde uno está parado, dónde uno debe crecer. Aspectos de nuestras vidas en los cuales necesitamos crecer y que el encuentro con la fidelidad de Dios lleve también de nuestra parte fidelidad a Él. ¿En qué etapa de tu vida te encuentras? ¿Eres un estudiante universitario? ¿O son una joven pareja que están comenzando a construir un proyecto de familia? ¿O eres alguien ya mayor y necesitas ser fiel a Dios aún de una manera más profunda? Alza tus manos. Espíritu Santo, para estas cosas nadie es suficiente. Te pido, Dios, que nos des la capacidad de ser fieles a ti en cualquier cosa en lo que hayamos renegado de la fe, Señor. Aquello en lo cual hayamos dado la espalda al conocimiento de tu palabra.
aquello, Señor, a lo cual sucumbimos en algún momento. Hoy queremos ponernos por encima de todo eso. Y hoy queremos declarar que vivimos por Dios y para Dios. Y si nos toca estar en un horno ardiente como esos jóvenes en Babilonia, Señor, tú vas a estar allí en medio de nosotros. Y tú vas a glorificar tu nombre, Señor. Hoy bendigo a tu pueblo, Señor. Pido que en estos días difíciles en los que estamos viviendo, que tú le des tu fortaleza a tu pueblo. Señor, pelea batallas que nosotros no debemos pelear. Señor, abre puertas que nosotros no podemos abrir y cierra puertas que deben ser cerradas. Padre, guíanos a nuestro paso, guía nuestro camino, apártanos de toda tentación, guárdanos de nuestra propia maldad y ayúdanos, Dios, a honrarte de tal manera que la voz del cielo diga de cada uno de nosotros: este es mi hijo amado, mi hija amada, en quien tengo complacencia. Queremos honrarte, queremos aprender a honrar tu nombre, honrar tu palabra, Señor. Y en esta mañana la determinación de fe es crecer en fidelidad a ti, Señor. Hermano, hermana, te bendigo en esta hora. Bendigo tus pasos, bendigo tus determinaciones de vida, bendigo tu fuente de provisión donde quiera que esté. Bendigo tu casa, tus generaciones, bendigo tu legado. Bendigo lo que eres, lo que haces, lo que emprendes. Así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos amén. Démosle gloria a Dios. Exaltemos su nombre.